el golpe de Estado, a mi modo de ver, se da, pero no se sostiene, eso es distinto. El golpe de Estado no solo se denunció, sino que se ejecutó. ¿Con qué no contaban? Tercer elemento. Primero, que sí hay golpes de Estado. Segundo, que vienen con connivencia con los enemigos internos de los cuales hemos venido hablando. Y tercero, con lo que no contaban, es que hoy hay un gran movimiento social, una gran expresión popular en América Latina que no está dispuesta a soportar más golpes de Estado. Bueno, estamos hablando de Bolivia, pero también hay un hecho que también generó una escaramuza. Y te pregunto, Juan, ¿fue golpe de Estado lo que sucedió en Perú? Cuando el profesor presidente toma decisiones frente al Congreso y se viene toda esta arremetida. Ha habido golpes de Estado, sí, han habido golpes de Estado de diverso tipo. Otro elemento entonces a considerar es que asistimos a un periodo en los que los golpes de Estado no son los típicos de la década de los 60, 70. Aquí estamos viviendo que hay una cualificación, por decirlo de alguna manera, de las estrategias de la guerra. Por eso hablamos de las guerras de quinta y sexta generación, donde no es solo el uso del arma, sino que se combinan elementos comunicativos. Este general da una entrevista a un medio, sacan noticias, como ha venido pasando aquí en nuestro país, con noticias de chuzadas, con noticias. Primero hay un gran impacto mediático, antes que el mismo golpe militar, y después viene la acción militar. Digamos, aquí hay una articulación importante en esta lógica de las guerras de quinta generación que tienen las estructuras mentales de las audiencias un elemento fundamental. Sí hubo golpe de Estado y estamos en posibilidad de que en cualquier país de América Latina que no cumpla con el estándar del imperio norteamericano y de las burguesías latinoamericanas, de las derechas latinoamericanas y específicamente para Colombia, pues están en pleno posibilidad de golpe de Estado. Un hombre muy ruidoso, un militar muy ruidoso en el gobierno de Iván Duque fue Zapatero, Eduardo Zapatero. Él ha dicho que el ejército no está en disposición de un golpe de Estado, pero sí le genera advertencias al presidente de la República porque según él y respeta la Constitución. ¿Cree usted que Colombia pueda tener una amenaza de un golpe de Estado? Hay formatos copiados. El general Juan José Zúñiga amenazó con detener a Evo Morales. Y si usted coge ese discurso y lo compara con el de Zapatero, es muy parecido en su estructura, ¿sí? Se invoca la defensa de la Constitución para el golpe de Estado. Golpeando la Constitución se invoca su defensa. Eso es un elemento similar en ambos, en Zapatero, su comportamiento en el estallido social y acá. Sin lugar a dudas, Zapatero es uno de los alfiles de esta estructura de los halcones que buscan desestabilizar la institucionalidad de nuestro país, que ese es un componente militar fuerte, que va de la mano con el componente político y económico de la estructura de esta extrema derecha colombiana, que no hay que descartar para nada la posibilidad de un golpe de Estado por cuenta de estas lógicas que no están de acuerdo con los cambios que se vienen presentando en nuestro país, que no están de acuerdo con una economía que va subiendo, que no está de acuerdo con una estabilización del sector campesino, que no está de acuerdo con una estabilización del empleo formal, que no está de acuerdo con que haya la incautación de más de 1.200 toneladas de entre cocaína y marihuana, que no está de acuerdo con que se capturen a los capos del narcotráfico, y esto efectivamente va a desestabilizar parte de la economía que ellos han venido desarrollando. La postura del presidente Gustavo Petro frente a este hecho en Bolivia determina la claridad que se tiene de un gobierno como el que tenemos, pero ¿no cree usted, Juan, porque lo siente uno en algunos medios, en algunas publicaciones en las redes sociales, que lo que está pasando en América Latina o lo que intentan con esto es atemorizar a los gobiernos de izquierda? Porque ayer hubo unos calificativos detrás de esta intencionalidad de golpe de Estado en Bolivia. Primero, insistimos que estos gobiernos como el de Arce y el de Petro son gobiernos liberales, porque están en el marco del capitalismo. Ninguno de los dos se plantea una abierta
oposición o desestructuración del sistema capitalista, del régimen capitalista como forma económica. Es decir, ellos dicen, no están tras la propiedad privada, no están tras de estas lógicas, están en el marco de un sistema capitalista, pero con un régimen liberal. Y esto hemos venido insistiendo. 1. 2. ¿Quiénes se sienten amenazados por estas lógicas liberales? Los neoliberales, que dentro del capitalismo quieren reducir el Estado a su mínima composición, tomar todos los elementos del Estado y llevarlos al sector privado, y lo que hacen estos gobiernos alternativos es tomar la responsabilidad del Estado que le corresponde en la función social, en educación, salud, vivienda, lo que es un estado básico de bienestar, y eso a esta estructura le molesta a los Uribe, le molesta en general a toda la lógica del centro democrático, le molesta que se hable de una seguridad no centrada en el arma, sino una seguridad humana con un componente de orden pedagógico, social, de una redistribución, etc. Esta gente se siente bastante molesta. ¿Hay temor? Sí. ¿Hay molestia? Sí. ¿Esta gente se siente incómoda? Sí. Y estas lógicas que se ven golpeadas, pues indiscutiblemente siempre van a tener a estas posturas liberales como lo antagónico, y no encuentran otros calificativos que plantearlos como castrochavista en el caso de Uribe, o de rojos, o de comunistas, o de izquierda, que no lo son. Ninguno de estos efectivamente lo son. A mi modo de ver, desafortunadamente, porque qué rico que en América Latina tuviésemos efectivamente gobiernos que nos dieran la posibilidad de hablar de perspectivas de izquierdas democráticas, de izquierdas que pusieran el Estado al servicio de las clases populares. Ve uno la historia, Juan, revisa uno la historia, y uno ve que desde la década del 70 se dieron en América Latina golpes de Estado que terminaron en dictaduras graves, con cualquier cantidad de personas desaparecidas, como el tema de Chile. Argentina, Brasil, el mismo Bolivia, y vemos allí. Pero Colombia no aparece marcada como un golpe. Necesitado. Pero permítame, yo le pregunto. Cuando uno mira la democracia colombiana, ve que hay un señor militar que se llamó Gustavo Rojas Pinilla, que pierde o le roban sus elecciones en el año de 1970, que nace el M-19. La participación en el gobierno colombiano de Rojas Pinilla fue un golpe de Estado. 69 para ser más precisos en las fechas, pero déjeme, le digo es que no han necesitado, porque esta oligarquía colombiana, que tiene todo el comportamiento militar, ¿sí?, no ha necesitado golpes de Estado, porque los civiles que han encarnado la democracia tienen un comportamiento totalmente militar. ¿Qué puede envidiarle el régimen de Turbay Ayala, ¿sí?, con el Estatuto de Seguridad Democrático, con más de 4.500 personas desaparecidas a la fecha de hoy? ¿Qué tiene que envidiarle a cualquier dictadura de América Latina? ¿Qué tiene que envidiarle esta democracia, ¿sí?, a regímenes en donde la oposición no se podía expresar? Bueno, del sindicalismo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT del 86 para acá, ¿sí?, tienen más de 4.000 dirigentes y dirigentas asesinados, más del 60% de estos dependiendo o provenientes del sector sindical del magisterio. ¿Qué tiene que envidiarle un régimen militar, ¿sí?, a un régimen militar, un gobierno como el de Álvaro Uribe Vélez, que cuenta más de 6.500 falsos positivos, que no son otra cosa que un crimen de Estado? ¿Qué tiene que envidiarle? No necesitan la investidura militar. Ellos encarnan una lógica militar con una fachada de democracia, con una fachada de derechos humanos, con una fachada de participación, con una fachada de apertura. Esto es la realidad de este país, por eso no lo ha necesitado. Y oh paradoja, este señor militar, no porque esté de acuerdo, digamos, con estas lógicas militaristas, pero le llamaron régimen de Gustavo Rojas Pinilla, y no hubo régimen porque hubo allí una experiencia de gobierno. Pero lo paradójico es que cuando Rojas Pinilla fue presidente,
Viene la televisión a Colombia. Que está cumpliendo 70 años, ¿no? Viene la televisión Hago a Colombia. paréntesis. Se da el voto femenino, ¿sí? Se da el voto a la mujer. Digamos, esta lógica es una gran paradoja porque fue un militar con unas posturas liberales. Bueno, hablamos de militares, hablamos de golpe de Estado, vemos que en América Latina este modelo se ha copiado o tal vez se ha exportado a otros países. Militarmente, frente a inestabilidad o atentar contra la democracia, en ese sentido, entonces, militarmente, ¿qué exporta Colombia? Colombia tiene una de las oligarquías más inteligentes, esto es indiscutible, no porque sean lumbreras, sino porque saben hacer muy bien el ilícito, saben hacer muy bien estas lógicas de engaño de democracia, saben hacer muy bien la tortura. Colombia generó, para hacer una metáfora, doctorados de paramilitarismo. El paramilitarismo no nace en Colombia, pero en Colombia se cualifica. El Klein era paramilitar y viene y forma, pero aquí el alumno colombiano, el israelita, superó al maestro. Claro, Edén Pastora de Centroamérica genera una lógica paramilitar, pero no se pensaban efectivamente que fueran a lograr los niveles de desarrollo y de cualificación en la lógica de ellos, ¿sí? Que se tuvo acá, un paramilitarismo articulado al sector económico, al sector político, al sector militar, al sector estatal, a las diversas estructuras de la sociedad. Y esto tiene que ver efectivamente con las lógicas de poder que tienen hoy a partidos políticos con una participación abierta, con candidatos, con representantes en el Senado, con expresidentes. Es un nivel de cualificación que no tiene precedente en ningún país del mundo. La extrema derecha, con alto componente paramilitar, con los niveles de cualificación que logró en Colombia. Es cierto, Colombia exporta asesores para la policía a diversos países del mundo, exporta asesores militares. Este es un ejército cualificado, pero no para el servicio de la comunidad, sino para atender a todo aquello que le suene a peligro al capitalismo, al imperio norteamericano. Permítame decirle, mercenarios. Sí, exporta mercenarios, correcto. Déjeme decir ese pedacito. Bueno, Juan, el pueblo boliviano salió a respaldar la democracia, a respaldar a su presidente. ¿Qué lectura le podemos dar a este respaldo, a este actuar del pueblo boliviano para América Latina? Pues yo lo sitúo específicamente en la situación de Colombia, y habría que decirle a esta extrema derecha de Colombia, ojo con lo que vayan a hacer, porque aquí hay un pueblo cualificado, un pueblo en Colombia, así como ha habido una oligarquía con unos altísimos niveles de daño para la población. Aquí ha habido un pueblo indígena, campesino, negro, de comunidades urbanas, que también ha aprendido a responder para que no se lo agreda de la manera como se lo ha venido vilipendiando en la historia. Ojo con esto, si el pueblo boliviano logra esos niveles de respuesta, yo creo que la respuesta del pueblo colombiano en un escenario que ojalá muy remoto, el pueblo colombiano respondería también de una manera fuerte, uno. Y dos, que esto es un mensaje para quienes desde las academias y desde los centros de pensamiento y los políticos y tal dicen que esto es invención de quienes hacen análisis y del propio presidente, en este caso Petro, y del presidente Arce en Bolivia. No, no es invención, esto es real. Cuando el enemigo es real, la paranoia no existe, Alex. Cuando el peligro es real, la paranoia no existe. Se es paranoico cuando se tiene delirio de persecución y no hay ningún peligro detrás. Pero cuando el peligro de verdad existe, la paranoia es el síntoma. Termino preguntándole, Juan, 20 de julio del 2024, nuevamente se nombra un nuevo presidente del Congreso, de Cámara, se instala nuevamente el trabajo legislativo para el 2024-2025. 20 de julio, nuevamente el fortalecimiento de la democracia en Colombia. No, porque es el mismo Congreso, no hay otro Congreso.
son los mismos personajes, hay una rotación de poderes, como en el programa que ustedes desarrollan en el sistema informativo del CIS, y escuchaba: yo te elijo, tú te eliges, tú me eliges. Aquí hay una rotación de poder, efectivamente. Lo que se necesitaría como pueblo colombiano sería cambiar la estructura, la composición de ese poder del Congreso de la República, que tiene los dos componentes, sí, que no son cámaras, el uno los senadores y los otros los representantes. Eso es lo que hay que cambiar, efectivamente, porque de resto lo que se va a seguir, pues si había un presidente de extrema derecha, ahora habrá uno de derecha, o habrá uno un poquitico más liberalito y tal, pero son de los mismos que están, ¿sí? No hay gente nueva, o sea que las cosas muy seguramente van a seguir. Que puedan haber otro tipo de relaciones políticas, eso es cierto también, ¿sí? Le pregunto, y hago un poco más concreta mi pregunta: 20 de julio nuevamente se instala el Congreso en su legislatura, porque usted lo ha dicho, es el mismo Congreso, pero ese 20 de julio, con todo el ruido mediático, el sonido entre bambalinas de sable, lo que pueden decir los militares, podríamos estar atentos a el fortalecimiento de la democracia o de una amenaza a la democracia colombiana. La extrema derecha ha venido ambientando. Para el 20 de julio se está convocando también, no solo el 20 de julio, sino 18, 19 y 20 de julio, una gran Asamblea Nacional Popular, un gran escenario de democracia participativo que fue aplazado, ¿sí?, por cuestiones logísticas. Y la extrema derecha estaba diciendo que eso era un golpe de Estado de estos sectores. No va a haber tal cosa de parte del movimiento popular, ni indígena, ni campesino, ni nada. Pueden utilizar estos ruidos para generar una conmoción de parte de la extrema derecha. Es posible que sí. Yo creería que no. Yo creería que sería lo más irresponsable de estos sectores, aupar, fortalecer, digamos, un ejercicio de polarización. La polarización viene de la extrema derecha. Lo que hicieron en Bolivia es polarizar. Lo que han hecho los militares latinoamericanos es polarizar. Estas apuestas de construcción popular buscan apertura de escenarios de democracia, en últimas, para la construcción de paz en estos países. Estamos en la guerra 5G, las posturas mediáticas y políticas, pero no el golpe de Estado ha desaparecido en América Latina.